Hola, muy buenas tardes, noches. Esta es la primera emisión en directo que hago en el canal. Espero no sea una completa catástrofe porque no tengo idea realmente de cuáles son los pasos, ni qué es lo que hay que hacer, ni lo que no hay que hacer. Entonces esperemos que funcione. Voy a compartir con ustedes una ponencia que tuvo lugar hace 13 años, cuando el 17 Instituto de Estudios Críticos cumplía su primer década de existencia. Así pues, el título de esta ponencia es Sobre 17 en obra. Ponencia presentada por mí en el marco del 12º coloquio de 17 Instituto de Estudios Críticos en Casa Refugio Citlaltépetl, en la Ciudad de México. Inicio con una muy breve cita de Roland Barthes tomada de los fragmentos de un discurso amoroso. Y si para que algo pase hiciera yo una promesa, fin de cita. La sola intención por pensar en 17 Instituto de Estudios Críticos como se aproxima uno a una obra, supondría por principio colocar en el arte una importante apuesta en esperanza. Esa misma esperanza por la que Theodor Adorno, a pesar de creer en alguna devastada medida que efectivamente después de Auschwitz era ya imposible escribir poesía, continuó, sin embargo, escribiendo sobre los acordes fundantes de Beethoven y las palabras desiertas de Celan. Intuyo así que aquella urgencia, acaso aún más íntima que institucional, que me entregó en las manos Benjamin Mayer una tarde hace no muchos jueves, apelaba a esa misma y precisa esperanza. Una esperanza radical hasta la médula, que finca en el arte su último y definitivo bastión. Esa tarde, a 10 años de historia de 17, su fundador hablaba, utilizando conceptos derivados del mundo de la música, respondiendo a su pasión como jazzista. Hablaba de la necesidad de reconocer ese acorde compartido que, aun cuando silencioso o ensordecido, anima el encuentro entre una obra y su creador. Ese acorde que él mismo hace más de una década concibió como una máquina productora de silencio, esta es una cita de Benjamin Mayer, una máquina consumada en el tenderse de sí como lazo social. Una máquina nunca solamente individual, ejercitándose en la aventura inter e intradisciplinar, preocupada, es decir, de antemano ocupada por atender ese lugar en escucha al cuerpo del otro, el par, ese otro que es par. Preocupada por poner en marcha una discursividad situada al cruce de los caminos académico, cultural y psicoanalítico. Para iniciar, entendamos al creador no solo como aquel que factura, sino también como aquel que recibe la obra y en este sentido es copartícipe de su creación. Ello nos permitirá extender la obra de arte sobre una temporalidad
potenciada ad infinitum, que, como ciertos textos escribibles, siguiendo a Roland Barthes, conforman y confirman su existencia en activo solamente si acontecen al encuentro con su lector. Así, para seguir las intenciones argumentales de este escrito, entendámonos también como co-creadores, entendámonos como co-creadores de la obra que hoy es 17. Es decir, en tanto nuestra presencia entre sus apuestas ha dejado ya su huella al tiempo del intercambio intelectual y por tanto nos destina creadores en compañía, confidencia, confabulación y complicidad. Volvamos así a la búsqueda de ese acorde que con esclarecida intuición me remitió a una suerte de aura, siguiendo a Walter Benjamin, detrás de las palabras de Benjamin Mayer, conforme ansiaba explicarse, la naturaleza del encuentro que incansablemente busca ofrecer 17, fincando sus anhelos en la experiencia de compenetración profunda que sucede dentro de quien dispone no solo su tiempo, sino por completo su cuerpo para recibir una obra de arte. 10 años después de fundado 17, quienes lo hemos ido conformando, sabemos bien que no es sino en la apuesta radical que involucra la entrega del cuerpo entero, donde, cómo y cuándo sucede en potencia su obrar virtual. Ante la propuesta que habría de germinar en estas letras, comprendí que sobre los ejemplos, anécdotas, memorias y planes que entonces me compartía Benjamin Mayer, lo que en realidad me entregó esa tarde para poder contar en cuento y entre cifras, para poder contar el valor de 17, fue el aura de un tiempo creativo desandado una y mil veces. Escuchándolo, comprendí que el aura que emana la historia temporal de 17 precisa ante todo de cuerpos como historias a los cuales enamorar y hacerse en ellos como un juego de variables infinitas que hoy afirmaremos convoca a 17 en obra. Empecemos entonces por detenernos entre la textura y la tonalidad del aura que 17 y sus cuerpos han ido tejiendo como lazos interconectados y ya para siempre dependientes de su obrar en interacción. De imaginarse en vista cenital, 17 sucedería hoy, a sus 10 años, como la mítica Ercilia, imaginada y descrita por Italo Calvino. Esa ciudad, tendida de hilos entre casas, plazas, calles, edificios, esquinas, señalando con su entrelazo los múltiples vínculos afectivos, familiares, sociales y laborales que constituían la esencia de la ciudad. Narra Calvino que cuando esta compleja telaraña de relaciones intercambiadas
resultaba inoperante ya por saturada, los habitantes de Ercilia tenían que mudarse de tanto en tanto, dejando tras de sí, sobre la extensión de un territorio ya abandonado, solo un tendido de hilos entrecruzados que contenía, para quien hubiera sabido leerlo y distinguir por ancho y color los vaivenes de todas las historias simbolizadas entre hilos que habían tejido las décadas sumadas sobre y entre una ciudad que ya se había mudado a otro sitio. Sin embargo, en este tiempo virtual hay que aceptar que la partida de hilos sucede de otra forma, pendiente de una ajena materialidad que más se acerca, como he sugerido de inicio, a una suerte de aura devenida del despliegue tecnológico que desde una plataforma, también a su manera territorial, que nos conecta entre interfaces. Así, será que para entender el tiempo en que se ha constituido el tendido de relaciones entre las que circula aquella primer promesa enunciada, aun si para sus adentros, por Mayer, hemos de perseguir la cadencia que de ella emana, intuyendo que entre sus residuos se devela, quizá con la misma intensidad, ese tiempo de intercambio como origen prometido, como sucediera en Ercilia. Siendo el aura un concepto puesto en el mapa de la teoría de la imagen fotográfica por Walter Benjamin a mediados de la década de 1930, desde entonces su condensar por virtud imperioso ha sido en realidad vagamente entendido, si bien extensamente citado. Por ello, propongo invertirnos en tiempo común para precisar, participando de ese mismo ánimo esperanzado que le insufló los contornos de sus valles al recorrer de la presente ponencia. Se recordará que la primer mención que el autor de los pasajes hiciera del término aura sucedió no como suele pensarse en el multicitado ensayo La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica de 1935, sino unos días antes, entre las memorias nostálgicas de la magistral pequeña historia de la fotografía, escrita por Benjamin en 1934. Fue ahí y con ese ánimo donde Benjamin habló por vez primera de esa, cito, irrepetible aparición de una lejanía por cercana que ésta puede estar. Fin de cita. Aquella que conseguían apresar tan solo algunas imágenes fotográficas, en su mayoría aquellas creadas durante los albores de la técnica. Más adelante, el autor, acaso también incómodo ante la aparente imprecisión de su indefinición del ser del aura, habría de intentar otros varios señuelos para explicar al lector qué era aquello que,
frente a un puñado de imágenes, le hacía efectivamente explicar al lector qué era aquello que frente a un puñado de imágenes le hacía efectivamente participar de un cierto estado o condición de afección. Iremos visitando algunas de sus designadas imprecisiones sobre el ánimo y los sentidos del cuerpo al transcurrir de las palabras que siguen. Por principio, sea importante resaltar que aquello que Benjamin buscaba al describir del aura consistía en realidad en un estado perceptivo extendido y sostenido solo y sí frente a una pequeña y entonces aún aparentemente estática ventana fragmentada del mundo. Un aura, afirmaba Benjamin en 1934, cito, que daba seguridad y plenitud a la mirada que la penetraba. Fin de cita. Refiriéndose aquí al penetrar del espectador entregado a la imagen. De esta condición compartida, copartícipe, co-creada y fragmentaria desde, dentro y sobre la que era dable para enlazar una mirada penetrante hasta esa lejanía que en ciertas fotografías parecía brindarnos la posibilidad de copresencia con el espacio y tiempo retratados, es de donde hemos de derivar lo que considero el origen de la posibilidad de responder al llamado de Benjamin Mayer para intentar explicar cómo es que se puede entender, describir y penetrar 17 en tanto obra aurática. Estamos entonces frente a una lejanía que de cerca nos enamora, apresada entre los confines, en potencia infinitos, de una ventana tendida, horadada y extraída del continuo que damos por entender como realidad. Esa misma ventana que hoy ha derivado en un formato digital y que entre usuarios críticos llamamos plataformas y foros de diálogo en los seminarios, para participar del mundo que esa ventana despliega o repliega. Dependemos al menos de un momento de coexistencia en compenetración. De otra forma, no supondrá para nosotros, como entonces el resto de las imágenes fotográficas para Benjamin, no será sino una planimetría desauratizada, carente de contenido, enlazamiento y potencia. Es así que supongo necesario aceptar y asumir para poder afirmar con Benjamin nuestra esperanza en la existencia todavía de algo, por lo menos semejante a ese pasaje o estancia de tránsito, transición o trance que él llamó aura. Una suerte de pasaje aurático que resultaría imposible de recorrer sino desde un estado en disposición fundante. Resulta pertinente hablar entonces del tiempo habitable al que da lugar el aura de la obra, si en su estar
sucede la experiencia compartible entre la obra de arte y el espectador. Este tiempo que se construye o se distiende sobre una irrepetible lejanía, por cercana que pueda estar, pervive de características empañadas por un nublamiento. Sostengo que ante esa mirada compuesta de tiempo, que frente a la obra permite habitarla en aura, se anticipa una textura nublada pues en ella irremediablemente, que se condensa en ello lo lejano, respondiendo a un fenómeno físico-óptico pertinentemente llamado círculos de confusión. La óptica nos dice que esos círculos de confusión y sus efectos dan al recorrido brumoso antepuesto al cuerpo que acepta coexistir en la temporalidad que destina al aura. Para entender sin excedida complejidad lo que a nuestros intereses significan estos círculos de confusión, digamos que cuando los rayos luminosos que desde cuerpos lejanos rebotan hasta encontrarse en la retina, estos recorren una distancia considerable antes de volver a unirse como cuerpos concretos o formas reconocibles dentro del ojo cerebro de aquel que hace por ver. Pecando de una cierta laxitud científica, pensemos que durante ese espacio recorrido sucede una cierta turbación que se materializa en la creación de miles de pequeños círculos imprecisos que quizá a pesar de sus propias intenciones o anhelos, no logran ser sino contornos confusos. La causa está en que estos puntos de luz reflejada no sostienen la nitidez en cercanía con la que fueron emitidos por los cuerpos de origen, siendo que en el recorrer de esa lejanía en proximidad que constituye al aura, han padecido de un estado de imprecisión, vibrado por separación. Me imagino algo parecido a esa llamada angustia de separación por el psicoanálisis, configurando así los bordes de los cuerpos con texturas difusas. Personalmente me gusta creer que lo que origina esa vibración que texturiza los contornos y al hacerlo nos da a entender que aquellos cuerpos menos nítidos en sus perfiles se encuentran más lejos de lo que hubiera dar a la mano, tiene que ver con el amor, como también con el reconocer de la singularidad en su compleja y clara potencia. Sigamos entonces sobre la textura de los contornos. En los fragmentos de un discurso amoroso, Roland Barthes afirma que, por lo general, el discurso amoroso, cito, es una envoltura lisa que se ciñe a la imagen, un guante muy suave en torno al ser amado. Fin de cita. Nitidez superficial tan frágil como el reflejo de Narciso. Y así, advirtiera Barthes, cuando se altera la imagen con la que se ha decidido representar al amado, sucede, cito, una conmoción que trastoca incluso
el propio lenguaje. Fin de cita. Haya que esclarecer entonces que no es sino al enturbamiento del amor sobre el influjo del deseo cuando el aura hace su aparición entre el sujeto y su deseante. Antes de ese momento en el que se lucha con todo el cuerpo por el acercamiento de lo lejano, esa imagen, la imagen, la imagen del amado, existe por completo distendida de los riesgos visuales y verbales que traerán consigo los llamados círculos de confusión y la cadencia impronunciable de nuestro deseo. Es posible que todos los aquí presentes sepamos bien qué poco dura, por lo general, por fortuna, esa imagen nítida del amor idealizado, a distancia de aquella que sostendremos como realidad compartible en el cotidiano. De mantenerse esa cubierta lisa y suave que recubre lo amado, terminaría quizá por alisarnos también hasta hacernos carecer de palabra. He ahí la verdadera amenaza cifrada por ese otro amante de las fotografías auráticas, Roland Barthes, quien encuentra los efectos más potentes del desamor en el terreno de la escritura. Reflujo de la imagen, es como le llamaba Barthes a este nublamiento del lenguaje, considerando que antes de ese instante turbulento, la imagen del amado existía de forma tan precisa y perfecta que no cabía lugar ni tiempo para derivar desde ella hacia otros pasajes o texturas. Pero, y he ahí su condena, ese exceso de precisión cancelaba también, y lo hacía de tajo, nuestra posibilidad distendida para acercarnos a ella, a la imagen, y permanecer recorriendo sobre la bruma de sus contornos los misterios que entre inclemencias comportan la habitabilidad del tiempo. Ante una imagen tan absolutamente nítida de palabras, no hay posibilidad de respirar con ella el aura. Empiecen a condensarse las razones por las que a 10 años de ese primer enamoramiento de círculos confusos que debió haber aquejado al fundador de este instituto, hoy podemos ver en 17 los contornos tan imprecisos como desbordados de una obra que sabe jugar sus distancias para acercar enamorados. Sin embargo, también sabemos, o gustamos creer, que no todo el amor es confusión ni embelezamiento, o al menos no lo es todo el tiempo. Sería más apropiado decir que en la economía del amor se juega con un par de dados sin marcas fijas ni ciertas, y que en cambio lo que pretende darse a quien se quiere entregar en prenda es tiempo. Sí, posiblemente sea ese tiempo respirado del aura. Pero ya nos ha advertido Jacques Derrida
sobre esta pretensión. Cito: el tiempo en todo caso no da a ver nada. Es, como poco, el elemento de la invisibilidad misma. Sustrae todo lo que se podría dar a ver. Él mismo se sustrae a la visibilidad. No se puede sino ser ciego al tiempo, a la desaparición esencial del tiempo. Y eso que, en cierto modo, no hay nada que aparezca que no exija y tome tiempo. Confirmando la invisibilidad o visibilidad en extracción del tiempo entre las condiciones derridianas para hacer venir aquello que puede ser dado, parecería impensable intentar hacerse de en 17, sino siguiendo los perfiles ciegos de aquella promesa lanzada como germen de acontecimiento, Passe Barth, como el aura también compuesta de una trama particular de espejo y tiempo. Apostemos el cuerpo imaginario de esta deriva al ejemplo de una obra sucedida entre el haber de un artista brasileño cuyo trabajo pareciera condensar el aura de una hospitalaria promesa. Rubens Mano. Dos de cuyas obras se han entrelazado ya al andar ersílico de estas palabras. Una de ellas, Detector de ausencias, la otra de la serie Bueiros, ambas de la segunda mitad de los años 90. Pero vamos por una imagen que aquella tarde, conforme escuchaba a Benjamin Mayer, vino mi memoria plena de un compromiso y de un secreto todavía no descifrados, factores ambos que cifran razones enunciadas e intuidas de un cuerpo que ansía apostarlo todo. Sin duda, por ello es que una vez enfrentado a la textura de esa acercada lejanía que condensa esta imagen, Benjamin Mayer la eligió como ícono, recordatorio y referente de este 12º coloquio, una vez que le presenté la obra. En contexto, digamos que es esta una fotografía ideada a mediados de la década de los 90 en Sao Paulo como enunciación crítica sobre el sistema y mercado del arte que, sin embargo, bien podría haber sido creada al tiempo y contexto presente para albergar las necesidades e inquietudes que frente a ella despiertan nuestros recuerdos más profundos, aún si por venir. Let's Play, como se intitula la pieza, se nos entrega así desde su primera lejanía con la venia de su autor en señal de un pacto. Promesa suspendida que nos habilita y confía a nuestra mirada el despertar de un compromiso, aún por estar inscrito entre términos imprecisos de temporalidad invisible, que nos sitúan en capacidad de co-crear y en su encuentro sostener los argumentos que estas palabras ponen ya en juego al compartir
de sus elementos y similares intenciones. Esta fotografía que condensa la incitación directa, que la titula Let's Play, fue retratada por Rubens Mano en un momento sumamente activo de su carrera. Sin embargo, la imagen no se imprimiría sino años después para convertirse en vórtice de lo que habría de ser su última exposición en la Galería Paulista, con la que había crecido al transcurrir de la década de los 90 y de cuyos intereses ahora se distanciaba. Entre silencios entendidos, Mano me comentó que durante el tiempo expuesto ante el que colocó su cuerpo a un lado de o apostado por esta imagen, su lugar como creador ansiaba distanciarse de los entrecruces especulados y los juegos semánticos que desde su desencantada posición avistaba con la limpidez no carente de sarcasmo de un par de dados premarcados, es decir, sostenidos antes del marcaje numerario que los define y asigna en utilidad y sentido práctico justificable. En su lugar, vemos un par de dados limpios que aún desde su concepción predestinada parecen sostener ya sobre sus 6 lados un reducido y ciertamente previsible conjunto de resultados, signados e inescapables. Y sin embargo, Mano se decidió por un juego de dados devaluados, restados de valor, restados del valor común. Alejarse del juego mediático y mercantil de la escena del arte contemporáneo, desprenderse de aquel predicho y limitado conjunto de resultados, era lo que buscaba el artista al colgar en uno de los muros, sobre los clavos que decidió hacer permanecer imperturbados como vestigios vaciados que habían quedado insertos en los muros en ese justo espacio como testigos residuales de la muestra exactamente anterior. Así, su nueva y desheredada apuesta de lisos contornos se colgaba de ese espacio, de esos clavos en ese espacio. En concordancia con el impulso responsivo y responsable sobre lo real que significó la colocación de su obra sobre el espacio en tiempo de otro, aquel que había dejado ese particular espacio elegido con un par de clavos, la imagen creada por Mano se negó a depender de lo que pudiera lograrse con un trucaje digital para eliminar los numerales de un par de dados normales, digamos, entre comillas. En cambio, el artista persiguió hasta conseguir y encontrar la fábrica específica donde se producían esos blancos dados antes de verse significados. Una vieja fábrica de Sao Paulo, a la que Mano decidió apostar por un par inservible, un par inocuo, asignado, apelando estrictamente a la función etimológica del prefijo a, como negación o falta de, para cuya volumétrica faz
exhibiera su carencia de valor numerario al enfrentamiento sesgado de su serialidad, iterabilidad en resto que aún resultaría suficiente para fundar la singularidad de su apuesta residual. Y sin embargo, este par en blanco juega con una apuesta aún más alta de la que pudiera haber podido lanzar la mano más aventajada en tiros, apareamientos y probabilidades, con un par reglamentariamente numerado, siendo que su asignificación numeral despliega tanto como repliega la extensión de un universo indescifrado que alberga las incontables posibilidades que su cuerpo, forma y lectura confabulan. Incluso si se decidiera creer que frente a ese par de dados limpios, la única tirada posible se había condenado a desconfigurarse en un mismo apareamiento estéril, en realidad, ese acompañamiento de cuerpos cúbicos ha de entenderse como un logro extraordinario de condensación de todas las posibilidades en cercana lejanía que entre la vida y el arte aún esperan inadvertidas. Con esta imagen, Mano nos hace jugar con dos cuerpos sin marca ni valor preasignado, condensado el espacio y potencia de inscripción de todas y cualquiera, de todas y ninguna, de todas sin una. Nos hace ser cómplices de la marca injerta de un par singular que habilita la inscripción de un pensamiento que reconoce su estar siempre en construcción y apuesta por su incompletud sobre una seguridad vaciada de garantías, sino aquella que defiende y define al ser en complicidad, al ser acompañado. En sus Paralipómenos, Teodor Adorno aseguraba que, cito, las obras de arte exponen las condiciones como un todo, el estado antagónico como totalidad. Fin de cita. Confiando en que de este orden e intensidad participa la razón principal de existencia de una obra de arte verdadera, como llamar a Adorno a aquellas obras que para existir se consumen a sí mismas. La mano del hombre que sostiene un par de dados asignados afirma con vehemencia la potencia incierta de su destino, tan manifiesto como oculto, sostenido y móvil, pleno de antagonismos singulares que no hacen sino dar lugar al reconocimiento heterotópico de las posibilidades de acción de un sujeto que reconoce en sí el impulso creador afirmado en la apuesta de su propia existencia. Los dados blancos de mano conllevan sobre el continuo de sus bordes la potencia en tensión asumida y enfrentada solo por aquellas obras de arte que concuerdan, de nuevo con Adorno, en hacer de ese juego heterogéneo y confesado de tensiones el, cito,
concepto estético de su forma. Esta es otra cita de Theodor Adorno. Al exponer su recurso, Mano confiesa el secreto de su condición antes del marcaje, antes de la asignación numérica, en un estado previo al juego que, aún sin empezar, se teme ya, absorbido por la economía del mercado, los supuestos, las expectativas y la especulación. Los dados de cantos lisos, todavía no valuados, todavía no decantados, no acontecen como trampa encubierta, en rendición esperanzada y disposición dada. No existirá en su lanzamiento el tiempo escindido de la traición. El azar que el artista pone en juego en esta obra asume plenamente su existencia, falible de ser lanzado sobre una mesa de juego tendida y dictaminada por reglas impuestas. Y como esos dados de tiro ciego develan la estrategia de la moneda falsa, haciendo referencia aquí tanto a Baudelaire como a Derrida, alianza, traición, rechazo del dar, negación del deseo, anuncian también la posibilidad de la casilla vacía y dan lugar al movimiento de la diferencia derridiana. Para respetar la posibilidad de lo reemplazable y ejercitar la potencia latente de lo inamovible, no con ánimo de vencer ni defraudar, sino para potenciar del sentido. Es en gestión desplazada, diferida del sentido asumido de la palabra, de la obra, de los dados o de la institución, en la que, en forma asombrosamente similar al gesto del artista brasileño, 17 también la esperanza de su jugada, de su tiro de dados, dejando expuesto el resquicio de su apuesta y movilidad germinal en la inscripción de una pausa inscripta como una coma que lleva injerta la visibilidad del tiempo en su nombre propio. Creo poder afirmar que durante estos 10 años de 17, su obrar ha sido también parecido a una secuencia de tiros ciegos, mas no enceguecidos, desnudados de asignaciones de valor convencional, con la confesada consigna de moverse entre los huecos de las cifras y conteos mal justificados y los saberes añejos que gustan defenderse afincados detrás de un mismo par de haces. Los tiros ciegos con que se juegan las obras, aquí acompañadas, acompasadas, entre Rubens Mano y 17 Instituto de Estudios Críticos, afirman en su condición de esperanza desplegada los riesgos de sus propias apuestas. Y al hacerlo, retan los vacíos de las memorizadas oquedades. Retan los vacíos de las memorizadas oquedades.
ya despintadas, de un mismo número de dados, gastados de tanto pasar entre los dedos, de un pulso aventajado en negación de todo potencial crítico. Tirar ciego es dar lugar al recuerdo que guarda la mano que sabe que lleva inscrita no solo la posibilidad, sino la memoria del accidente. Tirar ciego es asumirse en aura, siempre tan cerca y tan lejos de resguardar los sentidos más íntimos de la obra que urgimos co-crear asumiendo el precio de perder. Explicando la confesión insidiosamente dada en la moneda falsa de Baudelaire, Derrida asegura que, cito, el don como el acontecimiento debe seguir siendo imprevisible, pero debe seguir siéndolo sin resguardarse. Fin de cita. Esta es su condición común, dice el filósofo argelino. Esta es su incondicionalidad. Una partida de dados ciegos pervive así de este mismo estado sin resguardo, continuamente entregando otro juego de movimientos ya para siempre imprevisibles, desnudados de asignación y de lectura unívoca. Apostar hoy por la institución que no lo es y que obra al enceguecimiento de bordes desde las coordenadas del participante activo, mudable, que siempre está restando en ausencia y permanece por venir, en ese porvenir terridiano, permite asumirse en la potencia del desgarramiento de trama y la entrega imposible del don frente al que Derrida enjuiciara la moneda falsa. Como aquellas obras por las que sobrevivieron actuando en el pensamiento hombres como Adorno, Barthes, Benjamin, Derrida, entre otros. 17 es una obra que se da sin conciencia plena de su tirada, confiando aún en la heterogeneidad de un tiro no designado entre cifras limitadas, gestando su confidencia en el apareamiento de singularidades, en el par dado, entregado a su ceguera conjunta, está afirmada la espacialidad que da lugar a esa entrega involuntaria, azarosa, imprecisa e incalculada que funda la creación en intención, disposición y ejercicio pleno del pensamiento crítico en la palabra. No hay dar, por ende, no hay obra, si no está en su ser acontecimiento esa imprevisibilidad de consecuencias que inscribe en todo acto el riesgo de perder el afecto, perder la esperanza, la palabra, la intención. La mano extendida del artista brasileño, tendida para ser mostrada, venciendo los efectos de la gravedad,
Entrega lo que Derrida escribiera animando el dar desmedido, ese dar imposible de serlo. Cito, por el deseo de crear un acontecimiento, no solo por el deseo de producir un acontecimiento imprevisible a partir de sus causas o de sus condiciones en un solo golpe de suerte, sino de crear un acontecimiento imprevisible en sus consecuencias. Fin de cita. Esta sería para mí una explicación idónea para confesar los paraqués más íntimos y primigenios que desplantan el origen de un instituto investido de acontecer. Por enunciarlo en una sola y sencilla frase, 17 es en obra. Se constituye a sí mismo en el movimiento con que intenta generarse un cuerpo compensado y acompasado por otros, de tal suerte que no baste hacerse de un cuerpo de obra titular, sino hacerse aconteciendo al tiempo siempre y de nuevo apostado entre cuerpos, restando como esa marca derridiana que no se deja verter hacia el sentido, en el entendido imaginario de que un resultado imprevisto, pero compartido sobre diversos frentes, entre disciplinas en construcción de detalladas texturas de pensamientos y formatos de entrega, como aprenda el cuerpo a imaginar, verbal, escritural, visual, editorial. Resultado imprevisto que será en la intensiva revelación de su o sus formas conforme revisita los cantos desnudos de un par de dados que se lanzan al infinito de toda posibilidad, excepto aquellas posibilidades de antemano preasignadas. Después de un cierto tiempo de acompañar en reflexiva complicidad la incitante intriga que funda la imagen en obra contenida hasta ahora, hemos sostenido en Aura que Let's Play se habrá ya advertido retomo. En Let's Play se habrá ya advertido que son los dados de mano los que abren la mano, fecundan la mirada y prometen un desenlace en suspensión. Mientras se sostienen, anticipando sin temer, sin temor, la aparente inminencia de la caída. Pues en este gesto contenido, destinado, seductora o promisoriamente anhelante, y a todas luces esperanzado que se tiende sobre la mano del artista, está también inscrita en su invisibilidad la posibilidad dada por dado en todo juego de azar, que trae consigo la pérdida, el daño y un irrefrenable fracaso como desenlace tan imprevisible como inminente.
destino o destierro. La mano extendida que decide mostrar su juego ante y hacia el otro, entregando la suerte de su estrategia, se tiende a distancia del cuerpo propio, participando todavía de un aura de intimidad en resguardo, pero ya claramente dispuesto a comprometerse con aquella o aquellas lejanías que le complementan. Una mano abierta que entre sus humildes contornos ofrece la potencia inconmensurable de su ser promesa. Habita este impulso que desenlaza una mano extendida, anticipando el riesgo que precipitará al cuerpo ciego siguiendo a Derrida. Ese impulso desenlaza un profundo e inesquivo anhelo por traspasarse en los confines de su aislamiento. Si recordamos que los confines designan la última extensión discernible a la mirada entre la que se tienden las tramas de una obra, algo así como lo que en teoría literaria se conoce como los horizontes de expectativa, resuenan los mismos términos con los que avistamos los extremos conjugados del aura. Confinado, el cuerpo del ciego que extiende la mano reconoce a su vez los confines invistos de su encuentro, de nuevo posible, con el mundo al precio apostado de un par de dados velados de invisibilidad. Hace algunas noches platicaba con el artista sobre los motivos de esta obra y de estas letras, preguntando por aquellos horizontes desplegables entre los resquicios de las jugadas no maestras que hacen por resistir los acomodos del sistema del arte y las instituciones que fincan la cultura. Mano recordaba en par, entre los territorios de la aritmética, la existencia de ese término llamado para nombrar el encuentro de otra forma imposible de dos o más conjuntos como realidades disímiles que en cierto canto comparten un flanco homólogo ante el cual se reconocen y fundan un subjunto, desde entonces asible a la mano, en complicidad compartida y comportada. El terreno dispuesto que anima la intersección y desborda la individualidad, como los desdoblamientos habitables a los que dan lugar los horizontes de expectativa, confirma la posibilidad de seguir enamorando la textura anímica que supone la experiencia perceptiva del aura, no ya exclusivamente al entorno de la obra, sino, como se haya sugerido, entre la obra y un espectador dispuesto a apostar todas sus certezas al recorrido de ese pasaje co-creador. Confirmación plena para la mirada, como agradecía Benjamin, ese encuentro en obra, el que se devela la sustancia nombrable de una estancia común, es ya la emanación de un estado en disposición suficiente para verse a través del cuerpo
del otro, suficiente para dejarnos en vilo entre los imprevisibles devenires que comporta una mano extendida que no toma, entrega, que no cuenta, confiesa, que no espera, promete. Asegurarse así en la promesa del horizonte de expectativa de la teoría literaria entre las palabras, como en la coincidencia singular del encuentro de intersecciones entre asignaciones numéricas antes de y entonces irreconciliables, permite considerar que si se comparte al menos un mínimo grado de ceguera reconocible a la mano sobre los contornos propios por ajenos, habrá todavía tiempo y lugar para seguir inventando las razones que nos permitan jugar con una coma sobre los flancos de un nombre que comienza con un número que se resiste a ser descifrado por un arreglo del azar. Y si tenemos suerte, los próximos 10 años seguiremos imaginando sus consecuencias entre pares imperfectos. Juguemos, pues. Este fue el fin de la ponencia de aquella tarde-noche y no me queda sino agradecer a mi queridísimo amigo, mentor y colega Benjamín Mayer por recordarme de la existencia de este texto que pronto será publicado. Después les daré con más precisión la información de la publicación en la que va a ser inserto gracias al interés y la insistencia de Benjamín por recuperar este escrito. Y justamente al revisarlo en estos días, con miras a reenviarlo para su próxima publicación, sentí una necesidad de compartirlo con ustedes, pues creo que es un texto que tiene muchos hilos y muchas ventanas y muchas resonancias auráticas que pueden prometer y propulsar muchas otras reflexiones que espero hayan incitado en ustedes una intención, si al menos por tender hilos, por relaciones entre los distintos puntos o espacios o lugares o personas entre y con los que conviven, como una pequeña Ercilia, según apuntaba Calvino en Las ciudades invisibles. Muchas gracias y espero sobre todo que esta transmisión en directo haya funcionado. No tengo idea si la podrán ver porque es la primera que hago y no soy ni remotamente buena en saberes tecnológicos. Entonces, bueno, con todo mi afecto,
intención empática y interés por compartir una producción intelectual que a su vez ojalá geste otras. Está aquí este texto, como todos los demás que han ido armando el cuerpo de este canal, Escritura y Silencio. Muchas gracias y hasta pronto.